Señor. Voy a tratar de hacer un poco breve, pero quiero que en lo poco que hablemos, pues que podamos, el Señor nos pueda traer algo de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Quiero que leamos un versículo en el capítulo 42 del libro de Isaías. Vamos a leer ahí los primeros 3 versículos de ese capítulo. Isaías 42. ¿Lo tienen? Isaías 42. Amén. Leemos esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí, hablando el Señor por medio del profeta Isaías, el título de esta lectura tiene El siervo de Jehová. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Hasta ahí vamos a leer. Amén. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Como leemos, ¿verdad? Como sabemos, Isaías lo consideramos, el profeta Isaías lo consideramos como, es considerado como el profeta mesiánico, porque quizás él fue quien más habló de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Y en esta ocasión aquí lo presenta como el siervo de Jehová. Y lo que estábamos leyendo relata las características que tendría su ministerio, donde habla de que y él no gritará y no quebrará la caña cascada. Podríamos decir que son características, ¿verdad?, del ministerio del siervo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quisiera titular este pensamiento de la siguiente manera: no quebrará la caña cascada. Son dos cosas muy importantes de las que yo quiero hablar de esta lectura, donde dice que después de que no quebrará la caña cascada, dice, y no apagará el pábilo que humeare. Que humeare. Sí. Y en realidad, miremos aquí que, como decía, el profeta del que más habló de acerca de nuestro Señor Jesucristo, su venida, él pudo mirar bastante en amplitud la manera como él iba a desarrollar su ministerio. Se dice que el profeta Isaías profetizó en los años de 698 al año, o del 768 al año 698 antes de la venida de Jesús, y profetizó en los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Sí. Cuando el profeta expresa estas palabras, no quebrará la caña cascada, podemos entender ahí clarito, ¿verdad?, que se refería al ser humano que estaba necesitando un medio para que Dios podría traer a redimirlo y podría salvarlo. Entonces, cuando se refiere a una caña cascada, podemos decir nosotros que
éramos todos aquellos que estábamos por alguna razón doblados, que teníamos una distancia muy lejana del Señor para poder obtener la salvación. Y aquí el profeta, cuando él dice no quebrará la caña cascada, se refiere a nosotros mismos, o sea, al ser humano, como antes decía, que podría estar pudiendo estar doblado, enfermo, lleno de problemas, dificultades, en cuanto a lo físico como en lo espiritual. Cuando él menciona y dice no quebrará la caña cascada, significa que esa caña, al estar cascada, significa que por razón del viento la ha doblado para algún lado, y entonces puede ser que esté averiada de un lado y por esa misma razón no puede levantarse. Aunque muchas veces hemos observado nosotros que una mata de maíz o una mata de cualquier manera que nosotros la observamos, que el viento la ha doblado, la podemos llamar, nosotros la llamamos una caña doblada, pero el profeta aquí lo dice cascada, en otras palabras, que se dobló y se averió de algún lado. Entonces así describe el profeta al ser humano, a nosotros, que de alguna manera el enemigo ha venido y nos ha doblado en diferentes circunstancias por el causa del pecado. Hemos pasado por diferentes dificultades y hemos sido abatidos por el enemigo. Y de alguna manera hemos sido doblados. Y por eso podemos decir que el profeta describe de esta manera que él no vendría a terminar de doblar, ni a destruir, ni a quebrar la caña que ya estaba doblada, sino que él vendría a restaurarla. Amén. Se dice que en aquellos tiempos, cuando el profeta habló de esta manera y mencionó la caña cascada, se dice que en las orillas de los ríos crecían muchas cañas, y muchas de esas cañas las usaban para construir diferentes cosas. Por ejemplo, una de esas cañas dice que la usaban para hacer flautas, para tocar música. Entonces la persona que se encargaban de coleccionar estas cañas, cuando miraba, especialmente si él andaba buscando para venderla o para usarla, pues se dice que cuidadosamente observaba las cañas, y la caña que no servía era lanzada otra vez al río para que se la llevara, porque estaba quebrada, no podría tener ningún uso. Entonces podemos también pensar que de estas cañas, muchos, ¿verdad?, artesanos la usan como para construir canastos, construir diferentes cosas que nosotros hemos visto que artesanía, producto de la caña. Y es muy importante que esa caña esté en perfectas condiciones para poder usar. Entonces aquí el profeta, pues, él lo describe de esa manera. Nosotros podríamos ser como esa caña cascada que por razón de diferentes circunstancias el enemigo nos ha doblado, pero por medio de Jesucristo nosotros hemos podido ser restaurados. Y por eso el profeta dice, no quebrará la caña cascada, sino que la va a restaurar. Y cuando el profeta también se refiere a que no apagará el pábilo que humeare, también está hablando casi, estas dos expresiones casi son lo mismo, porque un pábilo que humea es, por ejemplo, nosotros conocemos bastante lo que es el candil, ¿verdad? Una lámpara que funciona con una mecha
Y esta mecha es la que sirve para poder extraer el aceite. Nosotros le decimos gas, pero más bien la palabra técnica es aceite. Sí. Que sube por esa mecha, y cuando esa mecha llega a un punto que está sucia, se apaga la llama y solo queda humeando, ¿verdad? Nosotros ya conocemos bastante eso. Y eso es lo que se refiere el profeta en ese momento. Cuando vemos nosotros esa lectura, ¿verdad? De no quebrará la caña cascada, en el Nuevo Testamento venimos nosotros a encontrar en el capítulo 12 del libro de Mateos, venimos a encontrar donde el escritor de ese evangelio, Mateo, él hace referencia a esa promesa, a esa profecía que fue escrita y de tal manera como fue dicha por el profeta, que dice que no quebraría la caña cascada. En el capítulo 12 de Mateo es que encontramos donde viene siendo prácticamente el cumplimiento de esa profecía. No sé si recuerdan ustedes aquella lectura donde vino a él un hombre con la mano seca, y las personas que siempre andaban buscando cómo atacar al Señor, no querían que el Señor hiciera ninguna de sus milagros o que sanara a alguien, porque la atacaban porque era un día de reposo. Pero después de que sucedió ese milagro, en el capítulo 13 de Mateo, en el capítulo 12 y versículo 13 de Mateo, donde el Señor le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, dice, y la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y ahí es donde decía yo que los fariseos tuvieron consejos buscando cómo destruirle al Señor. Pero él lo que hizo, según esa lectura nos dice ahí, va que él mejor se fue de ese lugar. Pero encontramos en el versículo 17, dice que sucedió eso para que se cumpliese, dice lo dicho por el profeta Isaías, dice, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, dice, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nada oirá en las calles, dice, su voz no hará oírse. La caña cascada no quebrará, dice, y el pábilo que humeare no apagará, hasta que saquen victoria el juicio. Ahí es donde vemos, ¿verdad?, el cumplimiento de esa profecía en este hermoso libro de Mateo, explicándolo bien y trayendo que lo que se había dicho de nuestro Señor Jesucristo por medio del profeta era un cumplimiento que se estaba dando en aquel momento. Cuando se dice que no quebrará la caña cascada, ¿verdad? Que se dice que esa persona que vino con la mano seca traía un problema que es exactamente como una caña cascada. Está doblado por alguna manera, sería algún accidente que él tuvo o simplemente que haya nacido así. Su mano estaba seca. Entonces él era una caña cascada, pero él sabía que el Señor podría curarlo, porque la Biblia, ¿verdad?, lo había dicho, que él no iba a quebrar esa caña que estaba cascada. Qué hermoso, ¿verdad?, mirar cómo el Señor vino a cumplir exactamente todas esas palabras que se habían dicho acerca de él. Y así, ejemplos de esos, de que no quebrará la caña cascada, podemos encontrar un sinnúmero de ejemplos, ¿verdad?, que encontramos. Y podemos recordar en Mateo capítulo 15, versículo 21, donde Jesús iba caminando allá por Tiro y Sidón, dice que salió aquella mujer, Sirofenicia, con un problema también. También ella
su hija, ella y su hija eran una caña cascada que necesitaban ser restauradas también de la misma manera. Sabemos que el Señor le dijo, ¿verdad? A ella, él pudo decir de ella que en ningún otro lugar había visto tanta fe como esta persona. Eso quiere decir de que el Señor vino a cumplir su misión así como lo había Amén. hablado el profeta. Y ahí Sí. sucesivamente encontramos hermosos testimonios, ¿verdad? Escritos en la Biblia también, que se nos ha hablado tanto, mensajes han sido predicados bastante acerca de esto. Mi papá nos hablaba acerca del el endemoniado gadareno, que el Señor llegó. Ese hombre que estaba endemoniado también, él era una caña cascada. Pero el Señor, en vez de destruirle o que se dejarlo destruir, el Señor lo liberó de aquel problema. Y ahí claramente, ¿verdad? Vemos ahí en el Evangelio de Lucas, está en ese relato del capítulo 8, versículo 26 en adelante. Y sabemos bien nosotros esa historia, cómo se dio a cabo, y que aquellas personas estaban en su sano juicio, dice, después de que el Señor lo había liberado. Y de resultado de eso, ¿verdad? Nos decía que él quería seguirle al Señor, pero el Señor le dijo, ve a los tuyos, ve a tu casa y dile lo que has recibido. También encontramos otro ejemplo hermoso, ¿verdad? En Juan, capítulo 4, donde el Señor se encuentra con aquella mujer samaritana. Le cuenta todas esas cosas, todo lo que se lleva a cabo, quiero decir, con ella, la conversación. Vemos que también era una mujer con una gran necesidad. Ella vivía una vida por cosas de la vida, del pecado que estaba atormentándola a esta persona. El Señor le dijo verdades, le dijo, ¿verdad? Que había tenido 5 maridos, ha tenido, le dijo, y el que tienes aún no es tuyo. Ella pudo encontrar en el Señor que también Él era el único resolverle esta situación, ¿verdad? Porque en el versículo 39 encontramos que cómo fue que le dijo el Señor de ella en San Juan capítulo 4, está ¿verdad? Donde estaba hablando de esta mujer samaritana. Y en el versículo 39 es que le dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron, dice, en él por la palabra de la mujer, que dice que después que lo sucedido, dice que daba testimonio, dice, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Quiere decir de que esta mujer, después de que tuvo el encuentro con el Señor, ella fue libre. El Señor la pudo enderezar en su vida y ella pudo testificar de lo que el Señor había hecho. También ella era una caña cascada, pero el Señor vino a no terminarla de quebrar, sino que a enderezarla. Qué hermoso ejemplo es, ¿verdad? Y así tenemos el otro hermoso ejemplo que nuestra hermana Damari nos hablaba de ese hermoso pasaje que es en Mateo 26, en el capítulo 26, versículo 6 en adelante, donde aquella mujer, ¿verdad? No sabemos, hasta cierto punto explica, ¿verdad? El Evangelio, la clase de vida que ella estaba viviendo, pero que ella se encontraba con aquella necesidad. También ella era una caña cascada y necesitaba una liberación. Y después, claramente, ya en el versículo 13, donde nos dice que Mateo 26, 13 es que nos dice, el mismo Señor testifica de ella, dice, de cierto os digo, dice, que donde quiera
que se predique de este evangelio en todo el mundo, dice, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Eso quiere decir que esta mujer también fue liberada por el divino maestro de toda la situación que ella estaba sucediendo, pasando. El Señor la pudo liberar también. Qué hermoso, ¿verdad? Todas estas lecturas, estos ejemplos que podemos ver el cumplimiento clarito de esa profecía, que el Señor venía a librarnos, a libertarnos, a los que estaban enfermos físicamente, el Señor los levantó, y también a los que estaban enfermos espiritualmente, como poseídos por los demonios, también el Señor los pudo liberar. Así es que ahí vemos ese cumplimiento de la caña cascada, que Él no quebraría la caña cascada. El otro párrafo que leíamos ahí, o la siguiente expresión que dice que no apagará el pábilo que humeare, ¿verdad? Cuando decíamos nosotros que ese pábilo que humea, por alguna razón, si es que por estar sucia la lámpara, la mecha no está limpia, también tampoco puede funcionar. Y verdad que el Señor de diferentes maneras nos comparó a nosotros, que nosotros debemos ser como una lámpara encendida. Sí. Y para que funcione esa lámpara, esa mecha tiene que estar limpia, para que ese pábilo no esté humeando nada más, sino que esté la llama encendida. Esa llama encendida es, para nosotros la podemos tomar de esta manera, que es la presencia del Espíritu Santo que debe haber en nosotros los cristianos después de que hemos aceptado a Cristo, después de que hemos sido librados de todos estos problemas que el diablo por cualquier razón nos ha atacado en diferentes maneras, tanto en lo físico como en lo espiritual. Hemos pasado por muchas dificultades y nosotros por momentos hemos visto que esa llama quizás se apaga y se ha quedado nada más humeando. Pero eso significa que si está humeando, pues por lo menos hay un poquito de vida en esa lámpara. Pero el Señor no vino a apagarlo, dice, sino que vino a ayudarlo a que siguiera encendida. Y esa manera que esa lámpara en nosotros tiene que estar encendida es que tenemos que buscar lo necesario para que nuestra vida espiritual esté de una manera que podemos compararla como esa lámpara encendida. La lámpara encendida, recuerden que funciona con el aceite, ¿verdad? Si no hay aceite en la lámpara, no funciona. El pábilo se queda humeando. No sé si recuerdan ustedes que cuando ya se iba a terminar el gas que decimos nosotros en el candil, pero lo movíamos un poquito así y como que salía la llama un poquito más, ¿verdad? Eso quiere decir de que lo que produce la llama es el gas, el aceite que está ahí en ella. Y en nosotros, como cristianos, lo que ya nosotros sabemos qué es lo necesario, ¿verdad? Para que nuestra lámpara esté encendida, para que nuestra vida espiritual esté de la manera como el Señor quiere, es que estemos llenos también de ese aceite. Y ese aceite, pues, es la unción del Espíritu Santo que debe haber en nosotros. Cada día nosotros debemos de buscar del Señor en oración. Y lo que debemos de pedirle al Señor es que nos llene de su Santo Espíritu, porque ese es lo único que nos ayuda a nosotros a poder seguir venciendo las dificultades, venciendo las enfermedades, venciendo los problemas, los ataques del enemigo, que siempre van a estar ahí, pero si buscamos al Señor con de corazón y que el Espíritu Santo esté en nosotros, es difícil que el enemigo nos pueda dañar o nos puede vencer en cierta forma, pero nosotros tenemos
la capacidad de restaurarnos y levantarnos, porque buscamos al Señor por medio de su Espíritu Santo, es que se dan todas estas cosas. Así es que por eso es que el profeta dice ahí, no apagará el pábilo que humeare. Recuerdan que antes que viniera el Señor habían preguntas, cuánta gente estaban pensando y cuándo es que vendrá el Mesías y cuándo es que vendrá a restaurar el reino, cuándo es que... Y sabemos nosotros que la venida del Señor fue lo más importante para nosotros, para el ser humano, pues, que estaba perdido, dice, en delitos y pecados, y la única manera era que Jesús viniese. Y cuando Jesús nos da todas las cosas, nos sana de todas las dificultades, de las enfermedades y los problemas que pueden venir. Por eso es que el Señor siempre dice, ¿verdad? Venid a mí como estéis, cargados, sí, trabajados, y yo os haré descansar. Amén. Y sucesivamente el Señor en diferentes maneras nos llama, ¿verdad? Venid a mí, yo soy la verdad, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, vosotros sois, dice esto y lo otro. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Jesús vino a darnos vida, y para tener vida en abundancia es que nosotros vivamos una vida conforme a Él nos ha dicho que lo hagamos. Buscando al Señor de corazón, buscando esa unción del Espíritu Santo, que es lo que nos ayuda a nosotros a seguir. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos tener testimonios de cómo el Señor nos ha librado. Hemos estado a punto de doblarnos y quebrarnos y todo, pero el Señor con su amor, con su misericordia, ha venido y nos ha restaurado. Esa caña, amén, que estaba cascada en un momento, se levantó y pudo seguir viviendo. Así ha hecho el Señor con nosotros, en diferentes dificultades que hemos pasado, pero el Señor ha venido a levantarnos. Y así también sabemos que tenemos muchas necesidades, muchas cosas por las cuales como familia nosotros estamos orando, que el Señor restaure completamente la vida de cada uno de nosotros, nuestros hijos, que busquen al Señor cada día más, y es algo que ellos tal vez podrían estar ahí como todos los demás, doblados, pero no están quebrados, no están destruidos. La caña está cascada, pero el Señor nos está diciendo que hay un medio para que esa caña pueda seguir viviendo. Bendito sea el Señor. Hay un versículo que me recuerda mucho, o nos da esperanza, pues parece que en Proverbios 23 parece que está, donde dice, dame, hijo mío, tu corazón, dice, y miren tus ojos por mis caminos. El otro día, hablando con mi hermano, meditábamos en este versículo, porque muchas veces se usa este versículo como para hacer un llamamiento, ¿verdad? Para que el pecador venga a Jesucristo. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Pues recordemos esto, que el Señor no llama hijo al pecador. Cuando a Dios, a quien llama hijo, es a aquel que ya ha aceptado a Cristo, ha sido lavado con la sangre de preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero que por alguna razón está un poco descuidado, olvidado. Pero el Señor recuerda con esta hermosa expresión, ¿verdad? Por medio del proverbista, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso quiere decir que ya es un hijo de Él, que tal vez anda un poco alejado. Y así, ¿verdad? Sabemos que el Señor ha venido dándonos palabras, cómo el Señor quiere que nosotros le busquemos y cómo quiere que nosotros vivamos la vida que Él quiere para cada uno de nosotros.
Y no estamos exentos, ¿verdad? Como dice, el Señor está ahí para librarnos de todas las dificultades. El otro día recordábamos con mi hermana este versículo, dice, no es que el Señor te va a librar de la angustia o de pasar por el problema. Dice, con Él estaré yo en la angustia. Angustia. Dice que con Él podemos sobrepasar diferentes dificultades, pero tenemos que estar con Él. Podemos tener dificultades. Cada uno de nosotros hemos experimentado, ¿verdad?, en la salud, quebranto. El enemigo pone cualquier cosa para quebrarnos, así como lo expresa el profeta, que la caña cascada. Pero el Señor está ahí, nos ha levantado. Cada uno de nosotros, miembros de familia que hemos pasado dificultades de salud, pero el Señor ha estado ahí para socorrernos. Y tenemos que seguir confiando en el Señor, porque ahí están estas promesas grandísimas. El Señor no va a venir a destruirnos, sino que va a venir a restaurarnos. Y así es que, gracias al Señor, pues tenemos esta lectura. Ahora hay diferentes ejemplos que encontramos. También recordaba aquella dificultad que a veces se presentan en diferentes, podemos decir en algunas iglesias, que tal vez a la persona que ha pasado por una dificultad, tal vez matrimonio, vicios y a veces actitudes a veces de algunas personas, lo que buscan es terminarlo de destruir, hablando mal de esta persona, como que si el Señor ya no hay esperanza para esa persona. Muchos dicen, no, ya cayó, ya no, hay que hacerlo a un lado. Y nosotros sabemos muy bien que el Señor está ahí siempre para librarnos, aunque pasemos por dificultades, pero eso no quiere decir de que nosotros ya no podemos servir como hijos de Dios, como instrumento, como poder tener un ministerio, poder tener una manera como servirle al Señor. El Señor está ahí para restaurarnos. Y por eso tenemos otros ejemplos. Como decía, tal vez en algunas congregaciones no vamos a tener aquel apoyo que tal vez nosotros esperamos. Pero el Señor nos está diciendo por medio de su palabra que sí hay una esperanza para nosotros. Aunque pasemos por dificultades, aunque tal vez ya no seamos tomados en cuenta en una y otra cosa, ministerios en la iglesia, pero el Señor ahí está. Él está apto para darnos esa libertad. Me imaginaba yo una escena, el otro día me parece que la mencionaba, que imagínense cuántas veces criticaron al Señor porque se juntaba con diferentes personas que supuestamente eran pecadores. Le decía, ¿qué estás haciendo con ellos? Cuando invitó a Zaqueo, ¿verdad?, era un publicano despreciado de la sociedad. Incluso hasta Mateo, ¿verdad?, que fue un publicano también. Sí. Pero el Señor se juntaba con ellos. Y por eso creemos profundamente nosotros que a pesar de las circunstancias o del historial de las personas, Cristo está ahí y quiere libertarnos y quiere usarnos de una u otra manera. Bendito sea el Señor. Voy a ir terminando. Como decía, quiero recordarles esto. Como agradecidos como el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir lo que les decía, ya que el Señor ha hecho todo lo que ha hecho en nosotros. Quiero seguir recordando es que nosotros busquemos siempre del Señor, hacer llenos de eso que necesitamos. Sabemos muy bien. El otro día le decía, hablaba con mi papá y le decía yo, no es tanto los mensajes que tiene que estar predicando una persona. En una iglesia, un pastor se puede estar desgastando en predicar mensajes y mensajes y mensajes, que no se use esto, que no se haga esto, que no es y lo otro. Un
un sinfín de cosas. Pero lo primero que debe de buscar es cómo disipular a aquella persona, cómo ayudarla para que aquella persona, si tiene un problema de vicio, si tiene un problema de cualquier índole, lo primero que hay que decirles es que hay que buscar al Señor, hay que buscar la lectura de la palabra, buscar la unción del Espíritu Santo, y de ahí el Espíritu Santo se va a encargar de ayudar a aquella persona en lo que necesita. Es lo más importante en hablar, cuando hablemos de Cristo, hablemos de las cosas, cómo es que hay que buscar al Señor, la lectura y la oración, de ahí todas las demás, el Señor las añade, nosotros. ¿Verdad? Así como pudo salvar a tanta gente despreciada que había en aquel tiempo de la sociedad, pero el Señor después, la actitud de todas estas personas que Él pudo sanar, que pudo ayudarlas en diferentes aspectos, ¿verdad? Él decía que lo que mencionaba, de la mujer samaritana, todo esto será recordado. Al gadareno le dijo, ve a tu casa, ve a los tuyos. Y así sucesivamente el Señor pudo hasta dar testimonio de ellos, que ellos habían cambiado su manera de ser, habían sido restaurados completamente. Imagínense que pudiéramos, por decir así, que el Señor hubiese querido celebrar como un devocional, ¿verdad? Y que llamara a María Magdalena a que llevara los cantos, la adoración, al gadareno liberado que lo ponga a presidir, a la mujer sirofenicia a poder testificar. El Señor pudo haber hecho miles de cultos con las personas que había sanado, que eran libertados, pero a veces en ocasiones ha sucedido que en vez de ayudarlo a aquellas personas que pasaron por procesos, mejor se les critica y se les hace a un lado. El Señor lo que hizo fue mejor juntarlos, porque sabía que Él los había liberado. Y así nosotros, cuando podamos ayudar a otras personas, hagámoslo con el mayor cuidado de no ir a dañarlo, a terminarlo de dañar, sino que a buscar cómo ayudarle, cómo a restaurarle. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que el Señor nos explicó de diferentes maneras, ¿verdad? También por medio de los apóstoles. Santiago dice que aquel que está ahí un poco débil, ayudarle, dice, a entrar. Sí. Y así sucesivamente encontramos nosotros ejemplos maravillosos. Así es que, como les dije, voy a ser breve, ya voy a terminar, esperando que esta lectura sea de bendición para cada uno de nosotros. Podemos escribirles cientos de mensajes, ¿verdad?, de esta lectura. Pero el siervo del Señor, una hermosa característica, que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Y esto somos nosotros, que por un momento estuvimos en dificultades, alejados de Dios, pero ahora el Señor nos ha restaurado y estamos buscándole cada día. No es que ya lo hayamos alcanzado, como dice Pablo, ¿verdad? Sí. Pero tenemos esa meta, que el Señor nos va a dar la salida y la victoria por medio de Jesucristo. Espero que el Señor traiga bendición. Palabras, esto es todo y que Dios, el Señor les bendiga a cada uno. Amén. Amén.